Cada día del verano es una pequeña celebración. Puedes organizar un picnic, tal como los ves en Pinterest, llevando un delicioso Ventatorte o una cesta de frutas. También puedes pedir cupcakes y disfrutar de una merienda en el balcón con amigos. Haz una velada especial para ti mismo, enciende unas velas, ponte a ver una serie y disfruta de fresas cubiertas de chocolate como toque final. Escoge un ramo de flores y llena tu hogar con el aroma de estas. No te pierdas la experiencia de ver una película al aire libre mientras saboreas un variado surtido de moti. Todo lo que necesitas para hacer realidad cualquiera de tus ideas veraniegas lo encontrarás en FL, un marketplace de flores y regalos que puede cumplir cualquier deseo en pocas horas o ayudarte a encontrar el obsequio ideal. Con FL, puedes enviar flores a tu mamá o a otros seres queridos que se encuentren lejos, regalar a una amiga un pastel con un mensaje que diga estoy orgulloso de ti, te quiero, o incluir un meme local. Incluso puedes personalizar el diseño del pastel con una imagen o un texto, y lo recibirás fresco en cuestión de horas. Si deseas añadir un toque más cálido a tu regalo, puedes incluir una tarjeta donde se plasmen exactamente tus palabras. Antes de que el regalo sea enviado, recibirás una fotografía del mismo, asegurándote de que estará fresco y hermoso, tal como aparece en el catálogo. Además, con mi código promocional, obtendrás un 15% de descuento en tu primer pedido. Esto aplica a cualquier producto del marketplace, incluidos ramos personalizados, pasteles a medida, decoración y mucho más. Regálate un estado de ánimo veraniego o compártelo fácilmente con tus seres queridos a través de FL. En otro contexto, la Biblia y una pistola halladas junto al cuerpo de la exmodelo Sheila llevaron inicialmente a la policía y a los medios a pensar que ella había asesinado a toda su familia antes de quitarse la vida en un aparente acto ritual, en medio de un episodio psicótico. Sin embargo, con el tiempo, este caso de homicidio múltiple buscará explicaciones más simples y convencionales. Pero, tal vez, este caso sea mucho más complicado de lo que parece. Neville Bamber nació el 8 de junio de 1924. Fue un expiloto de la Real Fuerza Aérea Británica y juez de paz en la Corte de Magistrados de Beetham. Su esposa, June, de soltera Pickman, nació el 3 de junio de 1924. June era muy religiosa, llevando una vida de acuerdo a las enseñanzas de su fe presbiteriana. En el pasado, trabajó como enfermera y luego como secretaria, pero siempre soñó con retomar el negocio familiar y ofrecer a la antigua granja años de prosperidad. Neville y June se casaron en 1949 y se trasladaron a una granja en estilo georgiano llamada White House, cercana al pueblo de Tolleshunt-Arcy en Essex, rodeada de 300 acres de tierras agrícolas arrendadas. Antes de estos acontecimientos, la granja ya tenía una historia sombría. Un antiguo residente se ahogó en un tanque de agua en el sótano, y su padre también se suicidó ingiriendo veneno para ratas. Sin embargo, estos son solo detalles menores que contribuyen a la oscura atmósfera del hogar. La granja no se convirtió en un hogar feliz para la familia Bamber. June soñaba. Quería quedar embarazada de inmediato tras su boda. En aquel tiempo, la incapacidad para tener hijos se consideraba casi como una muerte. Era un dolor que June no podía soportar, y con cada mes su sufrimiento se agravaba, como si fuera un castigo terrible. La lucha interna que atravesó durante esos años la consumió por completo. No lograba entender por qué debía cargar con tal castigo de Dios, especialmente cuando se consideraba devota. Se atormentaba mentalmente, recordando cada pensamiento culpable que había cruzado su mente en el pasado. Quizás había respondido de forma inapropiada a su padre o no había ayudado lo suficiente a su madre en las tareas del hogar. Se llenaba de remordimientos. Pasaron los meses y ella seguía intentando recordar qué pecado había cometido. Su habitación se transformó en una celda de monja, repleta de imágenes religiosas. Pasaba horas de rodillas, pero su estado de salud empeoraba. En 1955, June fue admitida en un hospital psiquiátrico, donde le diagnosticaron depresión y psicosis. Al salir del hospital,
ella y su esposo decidieron adoptar un niño de un hogar de acogida. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, pasaron 2 años más. La integración de los comercializadores de Obvious Cells le permitió a ella relajarse y tomar un respiro. Cerró los ojos y realizó una lenta respiración. Se sumergió en un silencio momentáneo. Para el reverendo canónigo R.J., la coronación de la reina en 1953 fue el punto culminante de su carrera. Como capellán principal del arzobispo de Canterbury, desempeñó un papel importante en la ceremonia de entronización de Isabel II, que fue televisada a millones de personas. Sin embargo, apenas 3 años después de aquel glorioso acontecimiento, el respetado clérigo se vio envuelto en un escándalo al enterarse de que su hija adolescente estaba embarazada. La joven de 17 años, Christine, fue enviada bajo el apellido de soltera de su madre, Bev, lejos de su hogar, para evitar que el nombre de la familia se viera manchado. El 18 de julio de 1957, Christine dio a luz a una niña en un hogar de ancianos privado. A la pequeña le pusieron el nombre de Phyllis. Phyllis permaneció con su madre durante 2 semanas, tras las cuales fue entregada al cuidado de la Sociedad Benéfica de la Iglesia de Inglaterra y enviada al orfanato Sunnyside Orchard. Su abuelo, R.J., supervisó su adopción cuando tenía solo 3 meses. Fue él quien eligió a Neville y June Bamber, no solo por su profunda fe, sino también porque sus caminos se habían cruzado durante la guerra, cuando ambos sirvieron en la Royal Air Force. El 10 de octubre de 1957, Phyllis cambió de nombre, pasó a llamarse Seila y se trasladó del Sunnyside a la granja Vitehouse. La llegada de la niña no trajo consuelo a June. Su fe se intensificó aún más. June se convirtió en miembro activo de la iglesia y asumió el papel de líder dentro de la comunidad religiosa. En 1958, la desafortunada June fue hospitalizada nuevamente, pero esta vez su tratamiento no fue con fármacos. Se le aplicó terapia electroconvulsiva, o electrochoque. Seila, aún una bebé, fue separada de su madre adoptiva y fue criada en su mayoría por su abuela, la madre de June. Cuando June regresó a casa, Neville decidió contratar a una niñera para que lo ayudara con el cuidado del niño. Pasaron un par de años y su vida se estabilizó, lo que les llevó a la decisión de adoptar a otro niño de un orfanato. Así fue como en 1961 trajeron a casa a un bebé de 6 meses llamado Jeremy. Jeremy nació en 1961 y era hijo de la hija de Vicaru, quien había tenido un romance con un sargento del ejército casado. Para evitar un escándalo, ella eligió dar a su hijo para adopción. Sin embargo, más tarde, los padres biológicos de Jeremy se casaron y tuvieron más hijos. Neville y June dedicaban mucho tiempo a sus hijos, un hijo y una hija. Neville los involucraba en el trabajo físico de la granja. Era un hombre bondadoso, grande y fuerte como un oso, pero con una sonrisa cálida. Sus hijos lo querían más que a su madre. June, en cambio, era estricta y controladora, dedicando su vida a la fe. Ambos padres consideraban que una buena educación era esencial. Seila y Jeremy fueron enviados a escuelas privadas, Jeremy primero a la escuela primaria de San Nicolás y luego, junto a Seila, a la escuela preparatoria de Malden Court. A los 9 años, en septiembre de 1970, Jeremy ingresó a la escuela interna de Gresham en Norfolk, una de las más prestigiosas del país, y luego continuó su formación en un colegio en Colchester. De alguna manera, otros estudiantes se enteraron de su adopción y Jeremy se convirtió en un paria sin amigos. Durante muchos años vivió en soledad y desolación. Seila también enfrentaba sus propios problemas, aunque de otra índole. Fue bien recibida en la escuela, pero su vida en la granja era para ella opresiva y humillante. Seila creció siendo increíblemente hermosa, lo que su madre, June, que sufría de inestabilidad emocional, consideraba un verdadero infortunio. Para June, la belleza atraía la lujuria, y solo podía ver en blanco y negro, sin entender que los niños suelen navegar en un matiz intermedio en su desarrollo personal. Esto llevó a June a ver a Seila como un hijo del diablo incluso por los más pequeños de sus
Errores. La llamaba niña maldita. La falta de afecto de Jun convirtió a Seila en una soñadora, anhelando conocer a su madre biológica. Al principio, Seila recibió su educación en la escuela primaria local de la iglesia de San Nicolás en Inglaterra, luego asistió a la escuela Malden junto a su hermano, y más tarde a la escuela para chicas Morra House en Sussex y a la Old Hall en Norfolk. Con desesperación, Seila deseaba liberarse del control de su madre profundamente religiosa y mudarse a Londres. Después de terminar la escuela a los 16 años, se inscribió en el College of Secretaries de Swiss Cottages y comenzó a trabajar como modelo. En ese periodo, conoció a Colin Keffel, un estudiante de arte de 21 años, en un pub llamado The Three Horseshoes. Su encuentro fue digno de una película de Hollywood, se vieron en un bar abarrotado y se enamoraron de inmediato. Colin recordaba que, para él, fue amor a primera vista. La describía como una deslumbrante belleza, con los más grandes ojos gris azulados que había visto. Seila fue una joven que, según él, llenó su vida de esperanza. Para Colin, ella era más hermosa que cualquier figura de sus sueños artísticos. Era un chico creativo y sensible que sabía cómo cortejar. En 1974, cuando Seila tenía 17 años, quedó embarazada de Colin. Los Bambers, sus padres, decidieron que debía abortar, lo que tensó aún más la relación entre Seila y su madre. A medida que los jóvenes crecen, intentan descubrirse a sí mismos y, en el proceso, cometen errores, eso es parte de la existencia humana. Sin embargo, para June, esto confirmaba su opinión de que Seila era mala, sucia y arruinada. A pesar de los problemas familiares, Seila y Colin continuaron viviendo juntos en Londres. Colin, tras finalizar sus estudios, comenzó a trabajar como gerente de ventas en publicidad, mientras que Seila se formó como secretaria, luego como peluquera y, por un breve periodo, trabajó como modelo, llegando incluso a Tokio durante 2 meses. Más tarde, Seila volvió a quedar embarazada y la pareja se casó en mayo de 1977, pero durante el 6º mes de gestación, ella sufrió un aborto espontáneo. En un intento por apoyar a su hija, Neville compró a la pareja un departamento con jardín en Carlingford, con la esperanza de que el entorno familiar ayudaría a Seila a recuperarse más rápidamente. Sin embargo, tras un tercer embarazo, volvió a sufrir un aborto, lo que llevó a Seila a interpretar esta pérdida como un castigo divino, comenzando a creer que era una persona mala. Durante todo su desarrollo emocional, su madre, la persona más cercana a ella, solía repetirle mensajes desgastantes. Seila no podía evitar pensar, ¿no es esto una confirmación de lo que dice mi madre religiosa? Tras 4 meses de reposo en el hospital, el 22 de junio de 1979, Seila dio a luz a gemelos, Daniel y Nicholas. Sin embargo, esta felicidad no fortaleció el vínculo entre ella y Colin. Él, de manera ruin, la acusó de infidelidad mientras mantenía un romance con otra mujer mientras Seila estaba ingresada. En una fiesta por su cumpleaños, Colin se marchó con otra mujer delante de Seila, quien terminó siendo hospitalizada tras un ataque de furia, rompiendo ventanas y cortándose las manos. En mayo de 1982, la pareja se divorció. Colin, poco después, comenzó una nueva relación con una modelo llamada Jen, convirtiéndose en un padre responsable que se preocupaba por sus hijos, llevándolos a su casa con frecuencia. A pesar del escándalo de su separación, Seila y Colin mantuvieron una amistad. Seila, junto con los gemelos, se mudó a un apartamento más pequeño en Maida Vale, también proporcionado por su padre. Sin embargo, los años siguientes fueron difíciles, marcados por la depresión que la acosaba. Seila abandonó su carrera como modelo y comenzó a vivir de subsidios, aceptando trabajos de baja remuneración. Trabajó incluso en un restaurante de Londres donde las jóvenes servían la cena vestidas con uniformes escolares, medias y tirantes. Además, se realizó sesiones de fotos desnuda, lo que agravó su ya frágil estado emocional.
Poco a poco, se sumió en una espiral de autodestrucción, consumiendo alcohol y drogas, y fue vista acompañada de hombres mucho mayores que ella. Sheila adquirió el apodo de Bambi. En ese periodo, comenzó a experimentar episodios de agresividad y ataques, durante los cuales golpeaba su cabeza contra la pared. Colin, su ex-esposo, empezó a llevar a sus hijos con él con mayor frecuencia. En 1983, el médico de la familia la refirió al psiquiatra Hugh Ferguson, quien ya había tratado a June. Ferguson describió a Sheila como una persona excitada, paranoica y con síntomas psicóticos. Según el informe, fue ingresada en una institución psiquiátrica donde le diagnosticaron un trastorno esquizoafectivo. Tras su alta, se le prescribieron medicamentos antipsicóticos. Mientras tanto, su hermano, Jeremy, disfrutaba de lo que posiblemente eran los mejores años de su vida. Viajaba por el mundo, y Neville, su padre adoptivo, le financió un viaje a Australia, donde completó un curso de submarinismo. Posteriormente, se trasladó a Nueva Zelanda. Jeremy regresó a Inglaterra en 1982 y comenzó a trabajar en la granja de sus padres adoptivos, los Viteouse, recibiendo un salario de Neville. Se estableció en una casa que también pertenecía a su familia, situada a 6 kilómetros de la granja. Neville le facilitó un automóvil y un 8% de las acciones de la empresa familiar que administraba un aparcamiento para caravanas. Jeremy cultivaba marihuana en su jardín y mantuvo un romance con una mujer casada que tenía 3 hijos, lo que preocupaba especialmente a June. Sin embargo, para alegría de sus padres, Jeremy Bamber terminó esa relación, que June consideraba inapropiada, y comenzó a salir con una estudiante llamada Julie McFord, quien trabajaba como camarera por las noches y estudiaba en el Goldsmiths College de Londres. La pareja tenía planes de boda. En marzo de 1985, Sheila fue hospitalizada nuevamente después de sufrir un episodio psicótico en el que creía que estaba en comunicación directa con Dios. Durante ese episodio, desarrolló la obsesión de que el diablo la había poseído y temía poder proyectar esa maldad sobre sus hijos, a quienes llamaba los hijos del diablo. Esta frase recordaba las palabras que June había dirigido a Sheila en el pasado. Sheila expresó su convicción de que podría llegar a lastimarlos e incluso habló sobre el suicidio. En este momento, el Dr. Ferguson consideró que su diagnóstico era esquizofrenia. Fue dada de alta tras 4 semanas de hospitalización y, como parte de su tratamiento, comenzó a recibir inyecciones mensuales de haloperidol, un antipsicótico con efectos sedantes. A partir de entonces, los gemelos vivieron la mayor parte del tiempo con su padre. En su libro de 1994, En busca del final del arco iris, Colin escribió que la salud mental de Sheila tendía a deteriorarse cada vez que su exesposa visitaba a su familia, especialmente durante los encuentros con su madre. En mayo de 1985, Sheila finalmente tuvo la oportunidad de conocer a la mujer que la había dado a luz, Christine, con quien había estado intercambiando cartas durante años. Pasaron gran parte del día juntas. Christine confesó que nunca había querido renunciar a Sheila, pero que sentía que debía cumplir con las expectativas de su padre. Más adelante, Colin continuó narrando su historia. En su libro, narra este encuentro como uno de los eventos más significativos en la vida de su exesposa. Nunca olvidaré la expresión de pura alegría en el rostro de Sheila cuando los vi juntos por primera vez. Su sonrisa se extendía de oreja a oreja, algo que no había presenciado desde el nacimiento de los gemelos. Inmediatamente, entre ellos se estableció una conexión especial. Más tarde, Sheila le confesó a su exmarido que Christine era todo lo que siempre había deseado y que, con su apoyo, las cosas cambiarían para mejor. El domingo 4 de agosto de 1985, Colin llevó a Sheila y a los niños a la granja Viteouse para que pasaran una semana con Neville y June. Después de esa semana, Colin planeaba llevar a Nicolás y a Daniel de vacaciones a Noruega. Sin embargo, los gemelos no estaban muy entusiasmados con la idea de quedarse en la granja. No les agradaba, e incluso temían, a su abuela.
Se quejaban de que ella les obligaba a rezar todo el tiempo, incluso mientras se cepillaban los dientes. En su libro, Cullen recuerda que una vez Daniel apuntó al cielo y comentó, parece que abuela ama demasiado a alguien allá arriba, incluso más que a nosotros. En una de las fotografías del lugar del crimen, se puede ver que alguien había escrito, odio este lugar en las puertas del armario de la habitación donde dormían los gemelos. Ese día soleado, la ama de llaves ofendió a Sheila sin darse cuenta de nada extraño. 2 trabajadores de la granja la vieron al día siguiente con los niños y comentaron que ella sonreía mucho. Jeremy visitó la granja la noche del martes 6 de agosto. Un empleado de la granja escuchó cuando Jeremy se marchaba alrededor de las 9:30 de la noche. Barbara Wilson, la secretaria de la granja, llamó a Neville en ese momento y tuvo la impresión de que interrumpió una discusión. Comentó que Neville había sido brusco con ella y llegó a colgar en un arranque de irritación, algo que nunca había hecho antes, dado que era un hombre equilibrado. La hermana de June, llamada Butflur, también llamó alrededor de las 10 de la noche. Habló primero con Sheila, quien le pareció tranquila, y luego conversó con June, que también mostraba calma durante la charla. El 7 de agosto, a las 3:26 de la mañana, Jeremy se comunicó con la comisaría de Chelmsford desde su casa. Informó al oficial de guardia que su padre le había llamado para decirle que Sheila había perdido la razón y que estaba armada. Luego mencionó que la llamada desde la granja Vitehouse se cortó. Jeremy añadió que la hermana de Sheila padecía problemas mentales y podría ser un peligro. Al poco tiempo, Jeremy llegó a la granja Vitehouse, justo después de que los policías. 3 oficiales luego testificaron que él iba mucho más despacio que ellos. Ellos lo adelantaron y llegaron a la granja 1 o 2 minutos antes. A las 4 de la mañana, 2 de los oficiales, mientras que el tercero se quedó en el vehículo, y Jeremy atravesaron un largo pasaje del jardín hacia la casa. Uno de los oficiales notó una sombra en las ventanas, alguien estaba moviéndose en el interior. Los policías dudaron en entrar y decidieron pedir refuerzos. Los 3 se ocultaron en los arbustos, observando la casa. Sin embargo, en el interior parecía haber más actividad. No había ningún movimiento y la atmósfera estaba impregnada de una inquietante calma. El equipo táctico de la policía no llegó hasta las 5 de la mañana, momento en el que decidieron esperar el amanecer antes de entrar en la vivienda. Utilizando un altavoz, intentaron comunicarse con Sheila. Durante ese tiempo, uno de los agentes conversó con Jeremy, quien, según sus propias palabras, se mantenía bastante sereno. Jeremy mencionó que su relación con su hermana no era buena y que ella estaba en un estado mental inestable, recibiendo tratamiento. Además, informó a la policía que Sheila estaba familiarizada con las armas y que ambos solían ir a practicar tiro. Al cuestionarle por qué había llamado a la comisaría local en lugar de marcar el 999, el joven explicó que no pensó que eso afectaría la prontitud de la respuesta y que se trataba de su primera experiencia en una situación así. Reconoció que conducía lentamente porque estaba asustado. ¿Todo estará bien?, inquirió a un oficial. Sí, respondió este. La policía constató que todas las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas, a excepción de una ventana. Ingresaron al hogar rural a las 7:54 de la mañana, rompiendo la puerta trasera, la cual estaba asegurada desde el interior. La llave seguía en la cerradura. En la cocina hallaron a Neville, quien estaba vestido con pijama y yacía junto a una silla volcada. Había recibido 8 disparos, 6 de ellos en la cabeza, desde una distancia de solo unos centímetros. Los otros disparos en su cuerpo fueron efectuados desde al menos 1,5 metros de distancia. A partir de la ubicación de los casquillos vacíos, la policía dedujo que los disparos comenzaron en la planta superior. Neville logró descender, donde se produjo una lucha. Se encontraron indicios de este forcejeo, un farol roto, azúcar esparcido, platos fracturados y sillas volteadas. Un teléfono estaba sobre la mesa de la cocina con el auricular descolgado, junto a los casquillos vacíos.
Más adelante, se descubrieron moretones en las mejillas de Neville, así como hematomas lineales en su antebrazo derecho y moretones en su muñeca y antebrazo izquierdo, sugiriendo que había sido golpeado con la culata de un arma. El suelo estaba cubierto de sangre, pero eso era solo el comienzo del horror en la granja Whitteos. La tensión de aquella silenciosa escena no presagiaba nada bueno. Terribles descubrimientos aguardaban en cada habitación. Al subir las escaleras hacia el segundo piso, los agentes se encontraron con un largo pasillo y, a ambos lados, filas de puertas abiertas. En la habitación infantil hallaron a los niños muertos, ambos con disparos en la cabeza. Daniel tenía el dedo en la boca, y su cabeza estaba girada, aparentemente, había sido asesinado mientras dormía, recibiendo 5 disparos. Nicolás, por su parte, fue alcanzado 3 veces, y parecía que se había despertado para mirar a su atacante, dado que las 3 heridas estaban en su rostro. Todos los disparos fueron a quemarropa o a corta distancia. El cuerpo de June estaba empapado de sangre, y fue encontrado tendido en el suelo de la habitación principal, cerca de la puerta, vistiendo una camisa de noche. Recibió un total de 7 disparos, uno de ellos en la frente, justo entre los ojos. Hubo 5 disparos más que. La rifle se encontraba a aproximadamente 30 centímetros del cuerpo de Sheila. El disparo entre sus ojos se realizó desde esa misma distancia. Sheila fue hallada en el suelo de la habitación principal junto a su madre, quien también vestía una camisón. Ambas presentaban 2 heridas de bala. El patólogo Dr. Peter Benaces, quien se convirtió en profesor de medicina forense en la Universidad de Glasgow en 1993, indicó que la herida inferior había sido causada desde una distancia de 76 milímetros, mientras que la superior era una herida de contacto. La herida superior habría sido fatal de inmediato, mientras que la inferior también podría haber causado la muerte, aunque no necesariamente de forma instantánea. El doctor incluso consideró que una persona con tal herida podría haberse levantado y caminado, pero el patrón de las manchas de sangre en su camisón indicaba que ella no se había movido y recibió ambos disparos mientras estaba sentada. El doctor Benaces razonó que la herida inferior fue la primera en ser infligida, ya que provocó un sangrado interno en el cuello. Este sangrado no se habría producido con la misma gravedad si la herida mortal superior hubiera sido la primera. La rifle, sin silenciador ni mira, yacía sobre su pecho, apuntando hacia el cuello. Su mano derecha reposaba ligeramente sobre ella. La Biblia de June estaba en el suelo, tocando su mano derecha, abierta en las páginas correspondientes a los Salmos 51 a 55, específicamente en las páginas 656 y 657. El teólogo Dr. Gillingham, del Worcester College de Oxford, analizó estas páginas y concluyó, en este caso, el Salmo 51 no podría ser más pertinente. Está lleno del temor al castigo divino, la necesidad de arrepentimiento y la urgencia de ofrecer un sacrificio extraordinario de contrición para expiar la culpa. El Salmo 51 puede considerarse una oración del pecador, es decir, de aquel que siente haber cometido un gran mal y, por ende, pide perdón a Dios. En general, los salmos reflejan el deseo de Sheila de purificarse de sus malas acciones, indicando que Dios liberará al ser humano del pecado tras la muerte. Por lo general, esta Biblia se guardaba en la mesita de noche de Sheila. La investigación determinó que era imposible aclarar si ella se disparó a sí misma o si alguien le disparó. También se desconoce el orden en que fueron asesinados los miembros de la familia. Se realizaron 25 disparos, mayormente a corta distancia. Uno de los policías se acercó a Jeremy, quien había recibido instrucciones de esperar junto a los vehículos policiales con otros agentes que permanecieron en el exterior. Los encontramos a todos muertos, anunció el oficial de inmediato. Jeremy estalló en un ataque de nervios, le costaba respirar y repetía, ustedes prometieron que todo estaría bien. Comenzó a perder el conocimiento. Los paramédicos que llegaron lo sujetaron por los brazos y le pidieron que respirara profundamente. Jeremy seguía preguntando, ¿dónde está mi padre? Que salga a verme.
El hombre cayó en un profundo y traumático estado de shock. La investigación se centró de inmediato en la hipótesis de un asesinato-suicidio. El inspector jefe Thomas Jones estaba convencido de que Sheila había asesinado a su familia. Desde el inicio, la policía se mantuvo firme en esta línea de investigación y no mostró señales de retroceso. La escena se centraba en la rifle de calibre .22 que sostenía Sheila. La casa estaba cerrada, y Jeremy había recibido una llamada de su padre pidiendo ayuda. El padre afirmaba que Sheila se había vuelto loca y que tenía un arma. Jeremy se mostraba visiblemente afectado al enterarse de que ya no tenía familia. Se sospechaba que el trastorno de Sheila podría haber sido provocado por una discusión desagradable con sus padres el día anterior, la cual fue presenciada por Jeremy y varios trabajadores de la granja. La noche antes de los asesinatos, la familia había discutido durante la cena sobre la posible colocación de los niños en una familia de acogida, ya que Sheila no estaba manejando bien la situación. Y Colin trabajaba arduamente. June llegó a llamar a Sheila una mala madre, pero ésta se mostró distante y no reaccionó ante los comentarios. El detective Jones se enteró de que Sheila había sido dada de alta de un hospital en marzo tras recibir tratamiento por un episodio psicótico. Colin Caffell, su exmarido y padre de los gemelos, había enviado un mensaje a Neville tras la salida de Sheila del hospital, expresando su preocupación por la salud, la seguridad y la estabilidad de sus hijos, Daniel y Nicolás, cuando estaban con su madre. Esta nota fue hallada en el escritorio de Neville. Todos sabemos que Sheila vive en su pequeño mundo y casi no presta atención a nada más allá de sus propios pensamientos, escribió. Los investigadores también descubrieron que Neville poseía varias armas en la granja. Según los informes, él era un coleccionista, apasionado por las armas, que a menudo las limpiaba en las noches. La mayor parte de su colección se guardaba en un armario cerrado, el cual no estaba asegurado. El 30 de noviembre de 1984, había adquirido la mencionada carabina semiautomática .22 con un silenciador y 500 balas. Este rifle, equipado con un silenciador y una mira telescópica, se utilizaba generalmente para cazar conejos. La mira podía desprenderse con un destornillador, aunque era habitual dejarla colocada, ya que volver a calibrarla requería tiempo. Jeremy indicó que el 6 de agosto había cargado el rifle, creyendo haber escuchado conejos afuera, pero no llegó a usarlo. Dejó el arma en la cocina con el cargador lleno y una caja de municiones antes de abandonar la casa, alegando que en ese momento el rifle no contaba con el silenciador ni la mira, asegurando que su padre debió quitarlos. Todo encajaba en la mente del detective Jones. Ahora, el rostro de la atractiva Sheila ya no aparecía en revistas de moda, sino en publicaciones de periódicos con titulares acusatorios. El Daily Express, el 8 de agosto de 1985, al día siguiente de los asesinatos, publicó un artículo que decía, una familia de granjeros fue asesinada en una violenta masacre. Armada con un arma de la colección de su padre, la destrozada y divorciada Sheila Bamber, de 28 años, primero disparó a sus dos hijos gemelos de 6 años, luego a su padre cuando intentó llamar por ayuda. Finalmente, asesinó a su madre y dirigió la carabina .22 hacia ella misma. 3 días después de los asesinatos, los primos de Nadal Bamber, Ann Eaton, David y Robert Butler, fueron mencionados. Se encontraron con el detective Jones, quien compartió su opinión de que no creía que Sheila pudiera ser la asesina. Argumentó que ella era torpe, descoordinada y carecía de experiencia en el manejo de armas. La pobre Sheila no podría servirte en una taza sin derramarlo, comentaron. La familia sostenía que Jeremy Bamber había asesinado a su familia por motivos de herencia, pero la versión de los acontecimientos que proporcionaron los primos no tenía sentido para el detective Jones, quien estaba firme en sus conclusiones. En algún momento, se observó movimiento en la casa mientras la policía estaba afuera junto a Jeremy. Según un registro de radio, los miembros del equipo de armas de fuego conversaban con alguien dentro de la vivienda a las 5:25 de la mañana. Parecía que el caso se había abierto y cerrado de inmediato,
tal como informaron los periódicos en los días siguientes. Sin embargo, la confianza en la resolución llevó a que el caso no se investigara adecuadamente. La ropa de Jeremy no fue inspeccionada durante un mes, y los cuerpos de Neville, June y Seila fueron cremados. Además, todas las muestras de sangre fueron destruidas. La escena del crimen no fue protegida ni examinada de manera meticulosa, y las pruebas no fueron documentadas ni preservadas. Un par de días después, la policía destruyó la ropa de cama ensangrentada, los colchones y las alfombras. 3 días tras el asesinato, Jeremy y Van Beer recuperaron las llaves de la casa. Por su parte, el primo del detective, el sargento Stan Jones, no compartía la misma convicción que su colega. Se preguntaba cómo podría un suicida disparar 2 veces en su propia garganta. Él planteó varios interrogantes que aún no tenían respuesta, incluyendo cómo Seila pudo enfrentarse a su padre, quien, con sus 193 centímetros de altura y 61 años, se encontraba en excelente estado físico y trabajaba arduamente como agricultor. Neville no solo fue disparado, fue atacado. En su cabeza había marcas alargadas, probablemente generadas por la culata de un rifle. Había signos de lucha en la cocina. El informe del patólogo indicaba que en el cuerpo de Seila no había indicios de un enfrentamiento, sus brazos y piernas estaban limpios, sus uñas intactas y no había rastro de sangre, suciedad ni pólvora en las yemas de sus dedos. No se encontraron huellas de plomo, que son comunes al manipular municiones. El cargador del rifle había sido utilizado al menos 2 veces durante los asesinatos, un proceso que suele dejar residuos en las manos. No había sangre en sus pies ni suciedad, como el azúcar que se encontraba en el suelo de abajo. Durante la autopsia se detectaron pequeñas trazas de plomo en sus manos y frente, pero sus niveles no correspondían a un uso directo del rifle. Las preguntas continuaron surgiendo. El día de los asesinatos, la policía registró el armario de armas en la oficina de Neville en el primer piso. 3 días después, miembros de la extensa familia Van Beer visitaron la granja junto a Basil Cook, el albacea del testamento. Durante esta visita, uno de los primos, David Butler, encontró inusitadamente un silenciador y una mira en el armario. Al inspeccionarlos, notaron que la superficie del dispositivo estaba dañada y, aparentemente, presentaba manchas rojas. La escena contenía pintura y sangre. También se encontró un cabello canoso atascado en algunos componentes. Los familiares alertaron a la policía, que se llevó el silenciador 3 días después, el 12 de agosto. El cabello había sido perdido antes de que el silenciador llegara al laboratorio forense. La familia regresó a la casa de campo en busca del origen de la pintura roja y descubrió daños en la parte inferior de la repisa de la chimenea de la cocina, que había sido pintada de rojo. El 14 de agosto, los expertos tomaron una muestra de la pintura, que presentaba las mismas 15 capas de pintura y barniz que la parte que estaba descascarándose en el silenciador. El 1 de octubre, se realizaron moldes de las huellas en la repisa de la chimenea, las cuales se identificaron como correspondientes a un contacto con el silenciador. La sangre encontrada en el silenciador era del grupo A, al igual que la de Seila, aunque también podría pertenecer a Neville o a June. En ese momento, no había análisis de ADN disponibles. También se halló un contenido de la enzima AK1, cuyo significado no estaba claro. Se alegaba que esto era una prueba contundente de que la sangre pertenecía a Seila, lo que se convertiría en una pieza clave en el juicio del tribunal de Chelmsford en 1986. Las exequias se llevaron a cabo el 16 de agosto de 1985. Jeremy lloró durante el servicio fúnebre y, al final, se aferró débilmente a su prometida, Julia. Un par de días después, Jeremy visitó un restaurante caribeño local, donde agasajó a sus amigos con una cena y champagne. Luego, junto a su prometida, se trasladó a Ámsterdam. Su comportamiento resultó atípico para alguien en duelo, lo que llevó al resto de la familia a convencerse de que él era el único responsable del homicidio. La policía logró minimizar sus errores hasta el 7 de septiembre,
pero todo jugaba en su contra. Posiblemente, deseaban que el eco mediático de estos trágicos eventos se desvaneciera, pero ocurrieron sucesos que dificultaron seguir la primera línea de investigación. Julie M. Sefford, la prometida de Jeremy, se presentó ante ellos. Ella había estado muy presente para su novio tras el asesinato. Las fotografías de los funerales en la prensa mostraban a Jeremy llorando, prácticamente apoyado en su brazo. Al día siguiente del crimen, ella informó a la policía que había recibido una llamada de él alrededor de las 3:30 de la mañana del 7 de agosto, durante la cual parecía inquieto y comentó, «Algo no está bien en casa». Su percepción de Jeremy cambió drásticamente el 3 de septiembre de 1985, cuando un viejo amigo lo llamó y él la invitó a salir mientras estaba con Julia. Se produjo un altercado, ella le lanzó algo, lo golpeó y él le retorció el brazo a la espalda. 4 días después, Julia se presentó en la comisaría y modificó su declaración. En su segundo testimonio, mencionó que él hablaba despectivamente de su, según él, viejo padre, de su madre loca y de su hermana histérica. Afirmó que los chicos eran inestables y caprichosos, lo que lo irritaba. Se quejaba de que sus padres no le daban dinero y declaró que los odiaba a todos. Julia reveló que Jeremy tenía un plan para deshacerse de. Durante la cena, él planeaba añadir somníferos a las bebidas y prender fuego a la casa de los agricultores con ellos dentro. Sheila sería un excelente chivo expiatorio. Sin embargo, luego dijo que no quería quemar la granja, ya que eso significaría perder objetos valiosos. Julie afirmaba que Jeremy había comentado con ella cómo ingresar al hogar de manera discreta por una ventana con la cerradura rota y salir por otra directamente hacia los arbustos, cerrando la ventana desde adentro al bajar la hoja con fuerza. Los días previos a los asesinatos. Julie pasó tiempo con su prometido en su casa. Jeremy la llamó a las 9:50 de la noche del 6 de agosto para confesarle que había estado pensando en el crimen todo el día. Estaba furioso y comentó que la acción sucedería esa noche o nunca. Unas horas más tarde, alrededor de las 3:30 de la mañana, volvió a llamarla para decirle, «Todo va bien. No he dormido en toda la noche. Hasta luego, querida, te amo mucho». Tras los asesinatos, se quedaron a solas y él declaró con orgullo, debería haber sido actor. Cuando ella le preguntó si había cometido el crimen, él respondió que no, pero que su amigo sí lo había hecho. Le explicó a ese amigo cómo entrar por una ventana y salir por otra, y que uno de sus consejos era que lo llamara desde la granja usando uno de los teléfonos de la casa, que tenía la función de marcación rápida, para proporcionarle un coartada en caso de que la policía lo investigara. Todo salió según lo planeado, dijo, salvo que Neville opuso resistencia y su amigo, enfurecido, le disparó 8 veces. Luego, obligó a Sheila a sentarse y le disparó a ella en último lugar. Después, colocó una Biblia cerca de ella para simular que había cometido suicidio en un arrebato religioso. Julie también reveló que Jeremy le había pagado a su amigo 2.000 libras esterlinas. Así que, mientras su prometido, como ella creía, le era fiel, ella disfrutaba gastando el dinero de la familia y del pequeño del asesino, consciente de la verdad sobre lo sucedido. Jeremy Bamber fue arrestado basándose en las declaraciones de su prometida. Durante su arresto, exclamó, «No puedo creer lo que está sucediendo. No soy culpable». Jeremy Bamber fue detenido el 8 de septiembre, al igual que su amigo, quien tenía una coartada irrefutable y fue liberado. Jeremy alegó que Julia Bogallo lo había denunciado porque él la había dejado. Mencionó que quería a sus padres y que ellos le proporcionaban dinero, aunque admitió que a veces no era suficiente. También aseguró que había visto el testamento de sus padres, donde dejaban toda su propiedad entre él y Sheila. Esto era cierto. El detective Jones aún creía que Jeremy Bamber era inocente. Sin embargo, la pregunta era, ¿cómo pudo Julie conocer sobre la ventana abierta? Jeremy respondió a esto, había entrado en casa en varias ocasiones para robar dinero a sus padres, y Julie había participado en esos actos. Esta información,
sin duda, aclaraba cómo Julie sabía sobre la ventana, pero también ponía en tela de juicio la versión del sospechoso hijo adoptivo. Tras mantener a Jeremy bajo custodia durante 5 días, la policía se vio obligada a reconocer que contaban con escasas pruebas. No había evidencia concreta que lo vinculara con el asesinato. Sin embargo, fue acusado de robo con allanamiento, ya que admitió haber forzado la oficina de sus padres hace unos años y haber sustraído 900 libras esterlinas. Posteriormente, fue liberado bajo fianza pero se le impuso una vigilancia. Su primera parada fue un bar, seguida de un lujoso club de striptease. Jeremy intentó vender 20 fotografías desnudas de Sheila por 20.000 libras esterlinas al diario The Sun. Después de eso, se dirigió a Saint-Tropez con un amigo. Mientras tanto, el detective superintendente McHanley tomó el control de la investigación. Al regresar a Inglaterra el 29 de septiembre, Jeremy fue arrestado y acusado de asesinato. Las razones detrás de su detención no fueron claras. El juicio de Jeremy, que duró 18 días, comenzó el 3 de octubre de 1986, bajo la dirección del juez Drake y con un jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres en el Tribunal Real de Chelmsford. Los jurados debían decidir quién era, en su opinión, el responsable, si Jeremy o Sheila, algo poco común en este tipo de juicios. La defensa estuvo a cargo de Geoffrey Redland, un abogado del reino, asistido por el abogado Ed Lawson. La defensa sostenía que Sheila probablemente había experimentado un episodio psicótico durante el cual asesinó a su familia y luego se quitó el silenciador para poder suicidarse. Se argumentó que ella había dejado el silenciador en el armario, cambió de ropa y se dio una ducha, lo que sugería un comportamiento ritualístico. Nadie vio a Jeremy ir y volver en bicicleta desde la granja. Esa noche, no había evidencia que indicara su participación en los asesinatos. No se encontró sangre en su ropa, aunque en realidad no se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva. Jeremy no llegó a la granja tan rápido como podría haberlo hecho tras recibir la llamada de su padre, ya que se encontraba asustado. La acusación afirmaba que, impulsado por el odio y la avaricia, Jeremy abandonó la granja Whitehouse alrededor de las 10 de la noche del 6 de agosto de 1985, después de cenar con su familia. Más tarde, el 7 de agosto, regresó a la granja en la bicicleta de su madre, que había tomado prestada días antes, y se mantuvo alejado de la carretera principal. Al acercarse a la casa desde la parte trasera, entró por una ventana, tomó un rifle con silenciador y subió al piso superior. Primero disparó a Daniel, que estaba dormido, y luego a Nicholas, que se despertó. Al salir al pasillo, se encontró con Neville, que salió corriendo de la habitación. Retrocediendo por las escaleras, le disparó. Ambos terminaron en la cocina, donde Neville aparentemente intentaba desarmar a su hijo. Allí se produjo una pelea. Las mujeres, sumidas en el horror, aguardaban su destino juntas. En la habitación principal, Jeremy disparó a June. Luego le ordenó a Shelley que se sentara junto a la cama de sus padres y le disparó 2 veces. Resulta extraño que, al simular un suicidio, eligiera disparar en 2 ocasiones. Es posible que, en el primer disparo, ella todavía estuviera viva. Jeremy debió darse cuenta de que su comportamiento resultaba muy sospechoso. Organizó la escena del crimen de tal manera que parecía que Sheila era la asesina, argumentó la acusación. Se percató de que ella no podía alcanzar el gatillo del arma con el silenciador adjunto, así que decidió quitarlo y guardarlo en el armario de armas. Luego, colocó una Biblia al lado de su cuerpo para introducir un tema religioso. Después, descolgó el teléfono de la cocina y salió de la casa por la ventana, asegurándose de que la traba volviera a su posición original al cerrarla. Se fue a casa en la bicicleta de su madre y desde allí llamó a la policía a las 3:26 de la mañana. De hecho, la versión de la acusación parecía bastante más creíble. El silenciador tenía un papel crucial en el caso. Se consideró que estaba sobre el rifle cuando Sheila disparó, debido a la sangre encontrada en su interior,
aunque no había pruebas directas que confirmaran que esa sangre perteneciera a Sheila. El silenciador hacía prácticamente imposible que ella pudiera accionar el gatillo, ya que la longitud de sus brazos no era suficiente. Si hubiera descubierto que no podía dispararse con el silenciador conectado, este habría sido hallado junto a su cuerpo, y no tendría motivo para devolverlo al armario de armas. Además, ¿quién se dispara 2 veces? La acusación sostenía que Sheila no había manifestado en tiempos recientes intenciones suicidas. No tenía interés en las armas y, por ende, desconocía su funcionamiento. Carecía de fuerzas para enfrentarse a su padre, y no había indicios en su cuerpo que sugirieran que había estado luchando o moviéndose por la escena del crimen. El 28 de octubre, tras más de 9 horas de deliberación, el jurado declaró a Jeremy culpable por mayoría de votos. La votación fue de 10-2, la mínima necesaria para una condena. Fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas. El juez le dijo a Jeremy, su conducta al planear y ejecutar el asesinato de 5 miembros de su familia fue un mal que roza lo incomprensible. Durante la lectura de la sentencia, Jeremy no mostró ninguna reacción, se balanceó ligeramente en su asiento y quedó inmóvil. Jeremy Bamber fue encarcelado en la prisión de SBS de la época victoriana, junto a algunos de los criminales más notorios. A lo largo de los años, presentó múltiples apelaciones, todas infructuosas. Con el tiempo, la campaña por la liberación de Jeremy Bamber ganó fuerza, pero hasta la fecha sigue en prisión. Su caso ha sido apoyado por varios defensores públicos, entre ellos Bob Woffenden, un periodista especializado en errores judiciales, el escritor criminólogo Scott Lomax, Peter Gatchell, un defensor de los derechos humanos, George Galloway, un político, presentador y escritor, y Andrew Hunter, un político y ex detective. Andrew Hunter afirmó que este caso representa uno de los mayores errores judiciales de los últimos 20 años y propuso establecer una fianza para Bamber si se presentaba una apelación. Informó que los abogados de Jeremy Bamber habían solicitado. Se solicitó acceso a los cuadernos de notas del inspector Jones, el primer oficial encargado de la investigación, quien siempre consideró a Jeremy Bamber como inocente, pero falleció antes de que el caso llegara a juicio. También se pidieron los hallazgos del médico forense, así como grabaciones de audio de todas las comunicaciones telefónicas y radiales de la granja White House durante esa noche. Se incluyeron las grabaciones que describían la escena del crimen, videos del lugar, el registro original de mensajes de radio y teléfono, así como el informe del incidente. En agosto de 2005, los abogados de Bamber se dirigieron al ministro del Interior solicitando su indulto. En su carta, mencionaron que al menos una cuarta parte de los documentos del caso no habían sido revelados a la defensa. Al nuevo equipo de defensa de Bamber se le proporcionaron 38 cajas de documentos que incluían fotografías que no formaron parte de la evidencia durante el juicio o la apelación. Por lo tanto, es importante destacar los puntos clave que nos llevan a considerar este caso desde una nueva perspectiva, comenzando por los argumentos que consideramos más débiles y avanzando hacia los más sólidos. En 2009, Jeremy Bamber fue evaluado por diversos psiquiatras en relación a la psicopatía, el narcisismo y otros rasgos de personalidad. Fueron diferentes expertos que trabajaron con él en distintas épocas. A lo largo de 26 años, Bamber obtuvo 27 informes psicológicos, todos ellos concluyendo que no presentaba características psicopáticas y que nunca las había tenido. No era ni un psicópata ni un narcisista, y mostraba un alto nivel de empatía. Es probable que sus reacciones tras el asesinato de su familia fueran genuinas, aunque esto no puede afirmarse con total certeza. Dentro de su familia, era cierto que no tenía una buena relación con Sheila. Sus extrañas actitudes después de la tragedia, como asistir a restaurantes y realizar viajes, fueron analizadas por expertos como intentos de sobrellevar el dolor y de experimentar la vida de nuevo. Su situación como heredero también complica el entendimiento de sus motivos. Sus padres le proporcionaban dinero, y él era el preferido en la familia, que en general era generosa con sus hijos.
A Seila le compraron un apartamento, a Jeremy le dieron una casa contigua y un automóvil. Además, tuvo la oportunidad de viajar mucho, y sus padres incluso estaba organizando una lujosa boda con Julie, que probablemente se habría llevado a cabo de no ser por su fallecimiento. La posibilidad de ser arrestado y perderlo todo era un riesgo elevado. Parecería más sensato no cometer ningún acto monstruoso y conservar su posición como heredero directo, incluso si eso implicaba solo la mitad de los bienes. Y hay que destacar que incluso esa mitad representaba un legado muy generoso. Muchos se sorprendieron por la despreocupación de Jeremy al dejar un rifle en la cocina, pero esto era una norma en la familia Bamber. Nado Bamber solía dejar armas por toda la casa, había una en el baño de abajo y otra en el pasillo cerca de la puerta principal. Este era el estilo de vida de los agricultores de la época, antes de que se endurecieran las leyes sobre posesión de armas. Esta información no era conocida por el jurado. Muchos testimonios indican que los testigos, incluidos el tío de Jeremy Bamber, Robert, tenía un interés claramente egoísta en lograr la condena de Jeremy. Esta era la única forma que tenían de heredar la fortuna de Neville y June. Robert Woodflower expresaba sus sospechas acusatorias, ya que no simpatizaba con su sobrino, a quien consideraba perezoso y consentido. Probablemente, sentía envidia de que Jeremy obtuviera todo mientras él no recibiría nada, a pesar de ser socio comercial de Neville. Además, Robert Woodflower comprendía que era poco probable que Jeremy continuara con el negocio de su padre, ya que pensaba que el joven lo vendería todo, dejándolo sin nada. Este aspecto tampoco fue expuesto en el juicio cuando los jurados preguntaron si existía un motivo. Es importante señalar que no fue la policía quien encontró el silenciador, sino precisamente estos familiares. La búsqueda en el armario fue realizada por la policía y quedó debidamente registrada. El hecho de que uno de los primos encontrara el silenciador días después de que la policía registrara la casa debilitó la versión de la acusación, aunque fue aceptada por la mayoría de los jurados. La defensa contrató a Peter Caesars, un experto británico en fotografía forense, quien recibió el encargo en 2008 de examinar los negativos de la cocina, tomados el día del asesinato y posteriormente. En su informe del 17 de enero de 2010, Caesars afirmaba que los arañazos en la pintura roja de la repisa de la chimenea aparecieron después de que se tomaron las fotografías del lugar del crimen. La acusación sostenía que esos arañazos eran el resultado de una lucha en la cocina, donde el silenciador, acoplado al rifle, habría raspado la repisa. Además, el fiscal indicó que se habían encontrado fragmentos de pintura en el silenciador que coincidían con la pintura de la repisa. Sin embargo, Caesars mencionó que dichos arañazos aparecieron en las fotografías tomadas el 10 de septiembre de 1985, 34 días después de los asesinatos, pero no eran visibles en las imágenes originales del lugar del crimen. Las razones de su aparición siguen siendo inciertas. Este detalle también quedó fuera del alcance del tribunal. Julie, la exnovia de Jeremy, conocía muchos pormenores. Su relato resultaba complicado y bien elaborado. Al final, se descubrió que había filtrado información a la prensa, buscando un escándalo que le permitiera ser la primera en publicar sobre el caso. Julie recibió 25.000 libras esterlinas por esta historia. La mañana del 7 de agosto de 1985, un fotógrafo de la policía de Essex se encargó de captar imágenes del lugar del crimen. Aproximadamente a las 10:20 de la mañana, comenzó a tomar fotos de Seila en el dormitorio principal de la granja. Estas imágenes evidencian que en ese momento, Seila había recibido 2 disparos en el cuello. El patólogo, profesor Abenesis, declaró que, aunque rara vez las personas se suicidan disparándose 2 veces, sí puede suceder si el primer tiro no es mortal. El primer disparo no mató a Seila, ya que la bala quedó atrapada en los tejidos del cuello, lo que le permitió efectuar un segundo disparo. Sin embargo, se encontraron documentos que generaron serias inquietudes respecto a las heridas de bala que sufrió Seila.
A las 8:13 de la mañana del 7 de agosto de 1985, el superintendente principal Harris, comandante de la división, junto con el inspector principal Gibbons, encontraron a Sheila en la habitación de sus padres. En su testimonio, el superintendente Harris describió la apariencia de Sheila al momento de ser vista. A su lado, yacía una rifle de calibre .22, con el cañón apuntando ligeramente por debajo del orificio de entrada que se encontraba en su mentón. El inspector Gibbons anotó que observó a una joven mujer con una herida en el cuello. Es razonable suponer que estos experimentados oficiales pudieron haberse confundido en cuanto al número de heridas que vieron en la zona del pecho de Sheila. A las 8:25 de la mañana, el médico forense, Dr. Ian Craig, ingresó en la vivienda y anotó en su testimonio del 7 de agosto de 1985 lo siguiente: había un orificio de entrada en el cuello, causado por una bala. Durante la investigación de 1986, el Dr. Craig comentó al inspector Dickinson: en ese momento, solo vi una herida de bala. Los oficiales de policía de Essex, Stanley Bryan Jones y el inspector Robert Miller, llegaron a la casa juntos a las 9:15 de la mañana. El inspector Miller registró en su informe: parecía que la herida había sido provocada por ella misma. Por su parte, el detective Jones no mencionó ninguna herida en sus declaraciones hasta 1991, cuando informó a la División de Homicidios que, al visitar la casa al día siguiente junto al patólogo Dr. Vanesis, se sorprendió al enterarse de que Sheila tenía 2 heridas de bala. Escribió: hasta ese momento, creí que solo había una herida, y aún así, esto no afectó su certeza de que Sheila había tomado la decisión de suicidarse. Norman Henry Rudd era un oficial del forense que aportó información para el informe oficial del forense del 9 de agosto de 1985. En dicho informe se indicaba que la apariencia de Sheila Caffau sugería que había causado su propia herida. De este modo, existen varios testimonios de las personas que fueron las primeras en ver a la difunta, incluyendo al superintendente, el inspector principal, el inspector detective, un sargento detective, un oficial del forense y un experimentado médico forense, todos quienes afirmaron que al encontrar el cuerpo de Sheila en la habitación principal, antes de que se tomaran fotografías, notaron que tenía solo una herida de bala. La cuestión de si Sheila había sido disparada 2 veces resultó perjudicial para la defensa de Jeremy, ya que muchos creían que no podía haberse disparado a sí misma en 2 ocasiones. La falta de información respecto a que Sheila podía tener únicamente una herida de bala, cuando fue vista por primera vez, junto con la falta de divulgación del informe completo del forense, tema que abordaremos más adelante, permitió a la policía de Essex generar dudas en la mente del jurado sobre si Sheila realmente había decidido acabar con su vida. ¿Es posible ofrecer una explicación para esto? Tal vez el arma fue disparada accidentalmente por alguno de los que ingresaron a la habitación principal, dado que su posición había sido cambiada en varias ocasiones. Diferentes oficiales documentaron la ubicación de Sheila en distintas habitaciones. En las fotografías del cuerpo de Sheila, el rifle parece cambiar de posición constantemente. La punta del cañón se muestra bajo su collar del lado izquierdo, pero se sitúa notablemente más alto que el collar, que reposa en su mentón y no toca su cuerpo, orientándose hacia arriba desde su pecho. En cualquier caso, Sheila recibió el primer disparo mientras estaba sentada en una posición vertical o casi vertical, ya que la sangre fluía por su camisón de noche desde el lado derecho hacia la cintura. Sin embargo, resulta difícil imaginar que se sentara tranquilamente a la indicación de Jeremy después de que sus hijos y sus padres fueran asesinados. El sargento Bues y el agente constable Mayalam observaban movimiento en la casa, pero más tarde afirmaron que solo era el reflejo de la luz lunar en una ventana. A pesar de ello, solicitaron ayuda armada. En la década de 1980, las unidades de armamento solo se movilizaban si había amenazas de personas armadas. Si realmente se trataba de un juego de luces, ¿qué fuente de luz lo provocó? En ese momento aún estaba oscuro y la luna se encontraba en el lado opuesto de la casa.
Hubo varios informes contradictorios de distintos oficiales que indicaban en qué habitaciones había luz encendida. Así que la luz en el interior de la casa se encendía y apagaba en momentos diferentes, lo que coincide con la posibilidad de que Sheila Caffal aún estuviera viva cuando la policía se encontraba afuera. Sin embargo, aquí surge una contradicción. Si Sheila Caffal hubiera estado viva, la policía seguramente habría escuchado el disparo. Recordemos que cerca de su mano derecha, un poco por debajo del hombro, había una Biblia en la alfombra, la cual presentaba manchas de sangre y huellas dactilares en varias páginas, junto con una nota que desapareció misteriosamente. Entre las páginas de la Biblia se encontró un tejido de ganchillo que también se perdió. Posteriormente, se supo que la policía de Essex realizó un análisis forense de las huellas dactilares encontradas en la Biblia ensangrentada, resultando positivo. Se encontraron las huellas de Sheila y de otra persona. Sin embargo, ni durante el juicio contra Jeremy ni en la década siguiente se reveló a quién pertenecían estas huellas. Si la policía realmente hubiera creído en la culpabilidad de Jeremy en 1985, habría presentado el descubrimiento de sus huellas en el juicio, pero eso no ocurrió. Por lo tanto, las huellas en la Biblia no eran las suyas. La ropa de Jeremy también fue examinada, aunque demasiado tarde, y no se encontró nada relevante nuevamente. Jeremy fue finalmente condenado basándose en rumores, pruebas manipuladas y testimonios dudosos. Es evidente que la policía engañó a los jurados, ya que los resultados del análisis de huellas dactilares permanecen sin aclarar. Se sostiene un fuerte argumento de que Sheila Caffal no podría haber superado a Neville Bamber. En realidad, pocas personas podrían haber superado a Neville Bamber. Sin embargo, a menudo se pasa por alto el hecho de que Neville probablemente había sido herido antes de que lo golpearan con la culata de un rifle. Es posible que incluso estuviera inconsciente en el suelo cuando recibió esos golpes. La defensa argumentó que Sheila había realizado un ritual de limpieza, lo que explicaría que sus pies y manos estuvieran limpios. Se encontraron calcetines cerca de su cuerpo, lo que sugiere que Sheila los llevaba puestos y los retiró antes de dispararse. En las fotografías de la escena del crimen y de la morgue, no se muestra la planta de su pie derecho, pero en las imágenes tomadas en la morgue se observa sangre en la planta de su pie izquierdo. Esto indica que podría haber caminado sobre la sangre. La acusación presentó un argumento basado en la gran cantidad de sangre alrededor del cuerpo de Neville Bamber, pero ésta se había acumulado durante un tiempo, y siguió fluyendo mucho después de que Sheila se alejara de su cuerpo. El azúcar invertido estaba limitado a una pequeña área. Lo que genera dudas sobre cómo Sheila Caffal podría haberlo tenido en los pies. Además, las manos de Sheila no estaban limpias, como sostenía la acusación. Las fotografías de sus manos muestran sangre en la parte frontal de su mano derecha y también en la superficie lateral de sus dedos. Las uñas de Sheila no estaban en perfecto estado, eran largas y estaban pintadas de rojo. Lo mismo ocurría con las uñas de sus pies. Se encontró una parte de esmalte de uñas en el suelo de la cocina, debajo de la chimenea, lo que sugiere que Sheila podría haber estado en el lugar del ataque a Neville. El forense Peter Sutherland corroboró esto. Se halló un objeto de color rojo que no era pintura de la repisa de la chimenea, sino una partícula de esmalte de uñas de la pierna derecha de Sheila Caffal, dado que coincidía en tono y también en el daño observado en el pulgar de su pie derecho. Cuando se disparó el rifle, este liberó residuos de plomo. Se tomaron muestras de la morgue y se enviaron al laboratorio, donde los análisis mostraron niveles muy bajos de plomo. La acusación sostenía que, aunque había plomo en sus manos, no era suficiente para alguien que había disparado 25 veces. Sin embargo, las pruebas del balístico Philip Boyce demostraron que simplemente limpiándose las manos con un paño se puede reducir significativamente la cantidad de plomo presente. Durante las discusiones en el juicio, se sugirió que los jurados consideraron esta fotografía. La sangre en la mano derecha de Sheila Caffal fue descrita como goteando de 2 heridas en su cuello. El patólogo que realizó su autopsia, el Dr. Peter Venasses, escribió en su informe,
No se encontraron otros signos o lesiones en el cuerpo de Sheila Caffel que pudieran haber sido resultado de una pelea o altercado. La herida en el dedo derecho de Sheila tenía una longitud aproximada de 5 milímetros. No se trataba simplemente de una mancha de sangre, como se había alegado durante el juicio, aunque en las fotografías pudiera parecerlo. El corte es idéntico al ángulo de la sección mecánica del rifle. La herida en su dedo índice seguía siendo claramente visible incluso después de que se limpió la sangre durante la autopsia. Este corte no fue mencionado por el patólogo Dr. Vanesis. En el dorso de la mano derecha de Sheila hay una herida en forma de media luna, que indica que una uña también la hirió en la mano. Además, se observa otra raspadura, posiblemente infligida al mismo tiempo. Las heridas en forma de arco muy probablemente se produjeron durante una lucha. En esta fotografía se aprecian 4 cortes más con coágulos, que sugieren que alguien agarró a Sheila de la mano derecha. Resulta fácil suponer que las gotas, es decir, los coágulos de sangre, son el resultado de que ésta fluyera de arriba hacia abajo por el brazo, como si Sheila hubiera llevado la mano a su rostro. Sin embargo, en realidad, la sangre fluye desde los coágulos. Esta se espesa al salir de la herida y se estrecha a medida que desciende. Estas son lesiones ocasionadas por uñas y no marcas de sangre o del cuello. Posteriormente, alguien vuelve a agarrar a Sheila, descendiendo por su brazo hasta el codo, infligiéndole 3 cortes profundos más. Esta imagen del hombro de Sheila fue tomada en la morgue, una vez que la sangre había sido retirada y las heridas permanecían visibles. Esto indica que no eran salpicaduras de sangre. La piel limpia alrededor de las heridas sugiere que las corrientes de sangre provienen de heridas individuales y no del cuello. Alguien la sujetó varias veces de la mano, indudablemente en un intento de desarmarla. En el hombro derecho se observa nuevamente una línea recta de corte, de la que brota sangre, así como salpicaduras de sangre, que se afirmaba falsamente que provenían de las heridas en el cuello. Debajo y a la derecha del agujero de bala en el cuello de Sheila, hay un corte que probablemente fue causado por el borde afilado de un colgante que ella llevaba, lo que indica que alguien, probablemente June, tiró fuertemente de la cadena de oro. Justo debajo de esta cadena dorada hay otra pequeña herida, un rasguño que probablemente fue causado por la tensión excesiva de la cadena. Las fotografías también documentan más señales de lucha. Un gran pendiente en forma de campana se había desplazado y quedado enganchado en la camisa de dormir. Aquí se puede observar una herida que se formó cuando el pendiente fue desplazado, aparentemente durante la contienda. June Van Beer recibió alrededor de 15 heridas, además de las lesiones por disparo. En esta imagen se muestra un profundo corte en el mentón de June Van Beer. Este corte, de aproximadamente una longitud de 1.5 centímetros, probablemente fue infligido por la uña del pulgar de la mano izquierda de Sheila Caffel. Esto ocurrió cuando ella empujó a June, quien ya había sido disparada varias veces y trataba valientemente de desarmarla. En esta fotografía se evidencia otro corte y varios rasguños más pequeños en el brazo izquierdo de June Van Beer. Ella recibió su primer disparo mientras estaba sentada en la cama. Permitió que su hija se acercara, quien intentó rematarla, y luego se aferró al rifle, tratando de quitarlo. Las uñas de Jeremy Van Beer eran cortas. Solo 2 mujeres presentaban uñas largas, lo que sugiere que lucharon por sus vidas. En esta confrontación, Sheila salió victoriosa. La determinación de la culpabilidad de Jeremy Van Beer se vería afectada por cualquier evidencia que indicara que su hermana, Sheila Caffel, había peleado con alguien en la propiedad de la granja, lo cual modificaría la premisa fundamental de la acusación en su contra. Basándose en el testimonio engañoso del patólogo anatomista, el Dr. Peter Vanesis, la fiscalía podía afirmar que Sheila solo sufrió 2 heridas, ambas de bala en el cuello. Al presentar este testimonio, el Dr. Vanesis permitió que la acusación retratara a Sheila Caffel como una víctima inocente. Sin embargo, la contundente evidencia de más de 30 heridas adicionales en Sheila Caffel sugiere que hubo una lucha entre ella y sus padres.
Estas múltiples lesiones indican que Sheila estaba fuera de control dentro de la casa, manipulando un rifle. Además, hay fotografías de Sheila tomadas en la morgue, donde se observa un mayor sangrado por su nariz y más sangre esparcida por su rostro. Si ella hubiera muerto antes de las 3:30 de la mañana, como afirmaba la acusación, la sangre se habría coagulado para las 9 de la mañana. Durante el juicio de 1986, se presentó al tribunal que el hallazgo de la enzima AK1 era evidencia clara de que la sangre pertenecía a Sheila. Sin embargo, no se informó al tribunal que la enzima AK1 encontrada en sangre humana es genéticamente idéntica a la encontrada en sangre de cerdos, ganado, conejos, pollos y carpas. Todos los ejemplares de ADN, incluida la camiseta de noche de Sheila, excepto el silenciador, fueron destruidos en 1996, a pesar de una orden judicial que ordenaba su conservación. Alrededor de 2012, los abogados de Jeremy contrataron a expertos en armamento de Estados Unidos y Reino Unido para analizar las fotografías de los cuerpos. Ellos argumentaron que las lesiones en los cuerpos eran coherentes con la ausencia de un silenciador y que esto explicaba las marcas de quemaduras en los cuerpos. David Fowler, el principal subespecialista médico en Maryland, comentó que las abrasiones y las marcas de quemaduras no eran compatibles con la utilización de un silenciador. Posteriormente, otros dos expertos, Lisa Freck y Marcella Fiera, coincidieron con él, ambos eran médicos forenses en los condados de Oakland y Virginia. Neville Bamber, de hecho, llamó a la policía en la madrugada del 7 de agosto de 1985, lo que queda demostrado en la transcripción de su llamada. También existe la transcripción de la llamada de Jeremy. Se documentaron 2 registros telefónicos que evidencian que se realizaron 2 llamadas separadas. Lo más probable es que Neville Bamber logró contactar a la policía antes de que Sheila comenzara a disparar. En resumen, es evidente que en la escena del crimen reinaba un absoluto caos. Se movilizaron numerosos oficiales para recibir entrenamiento en la casa, incluidos agentes de armamento, quienes llegaron mucho después de que se llevara a cabo el operativo a las 7:34 de la mañana. En total, se registró la presencia de 66 policías en la escena, de los cuales 49 estaban merodeando por la casa mientras los cuerpos se encontraban en el lugar. Hubo manipulación y reubicación de algunas pruebas. Posteriormente, intentaron restaurar todo como estaba. Por ello, la policía, en su momento, optó por el camino más fácil, eligiendo aquella versión que era más evidente y se ajustaba a los elementos que iban surgiendo, a veces incluso adaptándolos de manera evidente. Todo esto para evitar mostrar a las autoridades superiores un completo fracaso en la investigación. El inspector inicial del caso, el señor Jones, se mantuvo firme en su convicción de que Jeremy era inocente. Lamentablemente, Jones falleció en un accidente en su hogar antes de que se celebrara el juicio. Su cuaderno de notas nunca fue entregado a la defensa. Es importante mencionar algunos hechos adicionales. Sheila consumía cocaína, vitaminas y cannabis, y continuaba recibiendo tratamiento ambulatorio con antipsicóticos. En el caso de un paciente con esquizofrenia, dichos medicamentos pueden agravar un psicótico existente. El Dr. Ferguson declaró que su asistencia a las consultas era bastante irregular. Sheila no seguía rigurosamente el tratamiento que se le había prescrito, mostrando una actitud irresponsable hacia su salud. Estos son solo algunos de los aspectos que abordan las preguntas más relevantes del caso. Las incongruencias de este asunto no pueden concentrarse en un solo video. Todos estos hechos no demuestran ni su culpabilidad ni su inocencia, simplemente revelan que la secuencia de eventos es más compleja de lo que parece. A menudo, la falta de información, ya sea por el deficiente trabajo policial o por la ocultación de ciertos datos, nos lleva a crear un misterio alrededor de algo. Y, aún así, resulta difícil creer que una madre como Sheila pudiera cometer tal acto. ¿Han existido casos similares en Inglaterra? Sí, de hecho, han ocurrido. Recientemente, los medios británicos han reportado incidentes de madres que asesinan a sus hijos. Por ejemplo,
Sonia Belfield, de 29 años, quien apuñaló a su hijo de 2 años. Ashley Murray, de 23 años y diagnosticada con esquizofrenia paranoide, acuchilló a su hija, propinándole 52 puñaladas. Vivienne Gammar, de 29 años, asesinó a sus hijos durante un episodio psicótico. También presentaba delirios religiosos que se asemejaban a los de Seila. Esta madre creía que Jesús era su gemelo, mientras que sus hijos eran una maldición enviada a la tierra. Algunos de los principales motivos detrás de estos crímenes eran de carácter altruista, un asesinato por amor. La madre consideraba que la muerte de su hijo era necesaria para salvar su alma, y una madre suicida no deseaba dejar a su niño sin su protección. Asimismo, es posible que una madre en un episodio psicótico, en medio de un brote, asesine a su hijo sin un motivo aparente, guiada por alucinaciones, ya sean auditivas o visuales, que le ordenan matar. También se destaca otra observación del Dr. Ferguson, quien diagnosticó a Seila con un episodio de psicosis aguda, y posteriormente confirmó el diagnóstico de esquizofrenia. Este informe, datado el 8 de agosto de 1985, detalla su condición desde 1983. Se evidenció que Seila tenía preocupaciones delirantes sobre una obsesión con el diablo y la madre sostenía ideas complejas sobre la sexualidad de sus hijos, los gemelos. Creía que sus hijos podían seducirla y veía en ambos una maldad inherente. Especialmente tenía una percepción negativa de Nicolás, a quien consideraba un potencial maníaco, un asesino y un futuro violador de mujeres. Por esta razón, sentía que debía intervenir para detener ese mal.